te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder, bendito sea el Señor, Dios poderoso. Buenos días, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras y hoy vamos a continuar con el tema que estábamos hablando ayer, que era sobre, el título se llamaba Satanás, un enemigo derrotado, un enemigo vencido. Y Satanás fue vencido por la sangre de Jesús en el Calvario. En Apocalipsis 12:7 la palabra de Dios dice así: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Y en San Juan 12:31 dice la palabra: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesucristo llamó a Satanás el príncipe de este mundo y no le habría dado ese título si no tuviera derecho. Un príncipe es un gobernante que obtuvo esa posición, y en este caso Satanás obtuvo esa posición cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y a su palabra. Jesucristo vino a la tierra para arrebatarle ese dominio y expulsarlo de su reino. No se trata del poder de Cristo contra Satanás. Si así hubiera sido, el fin habría sido rápido y seguro, pues Jesucristo es Dios. Los derechos por los cuales Satanás contendía eran derechos legales y como tales, Jesucristo tuvo que tratar con ellos. Y tuvo que tratar con ellos como hombre. En la cruz, Jesucristo destruyó todos los derechos legales de Satanás sobre el hombre y sobre la tierra. Pero hermanos, el conflicto inició antes del Calvario, en el desierto, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí Cristo venció en dos formas. Leo para ustedes Lucas 4, vamos a ubicarme en Lucas 4. Lucas 4, verso 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así que Cristo venció a Satanás ahí en el desierto, en esa tentación. Número 1, porque se negó a rendir obediencia a las órdenes de Satanás y lo hizo con la palabra. Escrito está, en las 3 ocasiones él usó la palabra de Dios y se negó a obedecer las órdenes de Satanás, algo en lo que Adán sí había fallado. Y número 2, se negó a actuar aparte de Dios su Padre. Él dijo estas palabras: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Él se mantuvo en unidad con la voluntad de su Padre y por eso venció. Cuando la batalla del desierto hubo terminado, Satanás supo
que había sido conquistado por la obediencia de Jesús al Padre Eterno y se da cuenta de que su reino estaba en grave peligro. Pero no fue sino hasta la cruz del Calvario que fue en ese momento Satanás echado fuera y dejó de tener derecho a reinar. Así que por eso es que el Cristo resucitado en Mateo 28:18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa palabra potestad en griego significa autoridad. Es decir, toda la autoridad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuanto más reconocen los hijos de Dios que el diablo no tiene derecho, pues más agresivos vamos a ser en contra del enemigo. Por eso debemos aprender a reconocer lo que es de Satanás y lo que es de Dios, cosa que solo puede hacerse mediante un conocimiento profundo de la palabra de Dios y la dependencia del Espíritu Santo, en virtud de que es el Espíritu Santo quien nos enseñará a discernir. En primer lugar, el creyente no debe someterse pasivamente a todo lo que venga, como si fuera la voluntad de Dios. El creyente debe aprender que él es responsable de controlar sus circunstancias mediante la oración intercesora y guerrera, y que tiene que resistir todo ataque del diablo. Recuerden lo que dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es necesario que el creyente reconozca que sus asuntos están bajo el gobierno de Cristo y no de Satanás, y que ha sido puesto sobre estos asuntos para protegerlos de cualquier intromisión del enemigo. Eso significará guerra, porque Satanás va a combatir cada pulgada de terreno, y el guerrero cristiano tendrá que poner a prueba las armas que Cristo le ha dado, recordando que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, la palabra de Dios nos insta a orar por los que están en autoridad. En primera de Timoteo 2, verso 1 y 8, el apóstol Pablo nos dice así. Leo para ustedes en primera de Timoteo capítulo 2, dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a dejarlo ahí hasta el verso 5. Conforme los hijos de Dios aprendemos a mirar los asuntos de este mundo desde el punto de vista de lo que Cristo conquistó en el Calvario, vamos a cambiar la actitud hacia esos asuntos. Nos vamos a dar cuenta de que es nuestra responsabilidad hacer que el mundo se beneficie del hecho de que Jesucristo expulsó al príncipe de este mundo cuando lo conquistó en la cruz. Entonces va a tener un sentido de responsabilidad sobre los gobiernos de este mundo al darse cuenta de que tiene una parte muy importante que cumplir en su batalla, y va a decidir orar, clamar y resistir toda interferencia de Satanás en las naciones. Si el conflicto en el Calvario fue para desalojar a Satanás de su posición como gobernante, seguramente el gobierno de este mundo es un asunto de suma importancia para todo hijo de Dios. Si Jesucristo conquistó al diablo en la cruz, entonces Jesucristo es el dueño por derecho de este mundo. Por eso es que en el Salmo 2:8 dice la palabra: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso dijo Dios a su Hijo, pero Él tuvo que conquistarlas. ¿Por qué nosotros, que somos sus seguidores, sus discípulos, somos tan indiferentes a sus derechos? Satanás aún se planta en el camino para impedirle obtenerlos.
¿No será que Jesucristo espera que como hijos entremos en el espíritu de su victoria en el Calvario y por la fe reclamemos que el juicio sea ejecutado y que Cristo entre en posesión de lo que es suyo? La Iglesia debe mantener una constante actitud de resistencia, de oración intercesora y guerrera contra los espíritus malignos de todos los movimientos satánicos actuales, teniendo muy claro que el arma eficaz para el derrocamiento de quien está detrás de ellos es el testimonio de su derrota absoluta en el Calvario. Algunos se preguntarán, ¿cómo entrabará esto el progreso de las fuerzas malignas? Hermanos, restringiendo las actividades de Satanás, que es la tarea de la Iglesia, mientras que la Iglesia se quede en esta tierra. La debilidad de la Iglesia en ocuparse de estos males satánicos se debe a su falta de conocimiento experimental o en la práctica de la derrota de Satanás en la cruz. Por lo tanto, la Iglesia que tiene ese desconocimiento no tiene ningún remedio que ofrecer. En una crisis en la historia europea, un orador inglés de apellido Burkley dijo estas palabras que me parecen hermosísimas. Todo lo que se necesita para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Fue con base en la caída de Satanás que Jesucristo dio a los discípulos el poder para pisotear, para hollar todo poder satánico. Por consiguiente, la actitud de los creyentes debería ser una determinada fe en la suficiencia de la victoria de Cristo en el Calvario, para poner en libertad a todos los que están cautivos y sanar a los quebrantados de corazón. Una vez que la verdad de Dios respecto de la derrota de Satanás en la cruz penetre en la mente y en el corazón del creyente, será lleno de una esperanza que ninguna otra cosa puede producir y tendrá una fe que le va a permitir echar fuera al enemigo en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo. Va a reconocer que tiene un mensaje de buenas nuevas para todo el que desee quedar libre de las cadenas del opresor, y eso lo inspirará a predicar el Evangelio. Iglesia de Dios, despierta. Despierta, Iglesia. Sacúdete el polvo y vístete de poder. El cautivo, dice la palabra, será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Avanza, avanza, hermano. Iglesia, proclama este evangelio de liberación y pon en libertad a los cautivos, porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos ante tu trono, proclamando, como dice la palabra en Efesios, a los principados, a los gobernadores, a las huestes de maldad, a las potestades del aire que están operando en Costa Rica, la multiforme sabiduría de Dios. Jesucristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad, y nosotros, sus hijos, estamos completos en Cristo, y no hay arma que se forje contra nosotros que prospere. Hoy declaramos el señorío de Cristo en este país y en nuestras vidas. Declaramos que la victoria de Cristo es nuestra victoria, y nos apoderamos y nos empoderamos de ese conocimiento, que ya no es un conocimiento mental, sino un conocimiento que está en nuestro corazón, es una rema en nuestras vidas. Padre, gracias, gracias, porque tu Hijo en el Calvario lo conquistó todo para nosotros, y nosotros como hijos debemos ejecutar, Señor, lo que Jesús conquistó. Esa abundancia de gracia. Tu Hijo vino para salvar, para levantar, vino para rescatar al cautivo. Tu Hijo vino para sanar al enfermo, liberar al cautivo. Señor, tú quieres que tengamos abundancia de salud, abundancia de paz, abundancia de gozo, y que tu reino se establezca en esta tierra a través de una predicación agresiva, a través de las enseñanzas bíblicas, a través de los milagros y de los prodigios. Que tu reino se establezca en esta tierra, y el reino de los cielos es Jesucristo, es la persona de Jesucristo y las enseñanzas y la doctrina de Jesucristo y esa influencia sobrenatural de Jesucristo
en nuestras vidas y el poder que nos delegó. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.